Buenas tardes. Ahí fuera tenéis todos los libros de los autores, también algunos míos. Es curioso porque antes de venir aquí hemos quedado para tomar unas cervezas y ya nos estábamos discutiendo, ¿no? Sobre literatura. Y entonces hemos dicho, bueno, vamos a plantear, yo había intentado escribir unas preguntas así muy amables, ¿no? Pero me han dicho, no, es que este festival es demasiado amable, ¿no?, con los autores. Y entonces lo divertido sería que hubiera un poco como de pelea, ¿no?, y tal. Entonces estoy intentando pensar qué tipo de preguntas podría hacer para empezar a avivar el fuego este, ¿no? En todo caso, a mí me invitaron a este festival y no conocía ni a Gabriela, ni a Francisco, ni a Ernesto, ni su literatura, obviamente porque no se puede leer todo en esta vida, aunque en la universidad he leído bastante y en mi vida también. Pero bueno, también vengo de una tradición quizás diferente, ¿no?, que es el de la literatura catalana, que bueno, esto también luego, si queréis, se puede hablar también de todo el tema de los diversos mundos literarios que cohabitan en Barcelona como ciudad literaria. Pero como el tema de la charla también iba un poco en torno a las ciudades y a la violencia y tal, claro, una cosa de la que yo me interesaba hablar con ellos, o que ellos hablaran entre ellos, es el tema de los espacios, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la novela de Gabriela pues pasa mayormente en la selva, ¿no? Pero la selva vista también puede ser vista como una ciudad, ¿no?, una ciudad de árboles. Luego la novela En la colina de Francisco pasa en un pueblecito en Estados Unidos y la novela de Ernesto pasa entre Lima y España, pero básicamente Lima, ¿no? Entonces lo que quería era que hablaseis entre vosotros un poco si estos espacios o el espacio es visto en vuestras obras también como un personaje más o no, o simplemente como telón de fondo, ¿no? Y también estos espacios, qué tipo de violencias ejercen sobre la trama o sobre los protagonistas, ¿no? Que era también un poco el tema de la charla de aquí, de Santa Teresa, ¿no? Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, primero, claro, agradecer a Casa América por la invitación. Yo diría sobre el tema de los espacios que como pienso que la historia se impone siempre y no se trata tanto de pensar en el papel que cumple el espacio, sino pensar en de qué va la historia. Y a medida que la historia se va desenvolviendo, el espacio, digamos, va adquiriendo quizás una personalidad de la que el propio autor a veces no es consciente. Y prefiero pensar que muchas de las cosas que se dicen de lo que uno escribe, uno no las ha pensado antes, ¿no?, que son a veces inconscientes. A veces te sorprende, las opiniones de la gente te sorprenden porque te sacan cosas a lo mejor mucho más ingeniosas o mucho más inteligentes de lo que tú habías pensado en un primer momento, y es por las interpretaciones que se pueden hacer, ¿no? Una de las cosas que dijeron en la presentación que hice del libro en Lima fue que lo primero que dijo el presentador fue que la novela transcurría en sitios de los que nunca se había escrito. Y de verdad yo no me había dado cuenta de eso. Entonces, eso ya me pareció que dice mucho del acto de escribir, ¿no? Como siempre en lo que escribimos hay algo de misterioso y hay algo que los lectores deben ver, los críticos deben ver, y no tanto creo que no hay que repensarlos tanto. Muchas gracias, gracias Max por emborracharnos antes, con lo cual no sé qué tipo de pregunta voy a hacer, o sea, de respuesta, perdón. Yo no sé si creo que existan los espacios. ¿En qué sentido? En el sentido de que pienso que la literatura es yuxtaposición, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo crecí en Chile donde yo tenía un tamaño regular.
Después viví en Estados Unidos mucho tiempo y me volví un hombre bajo. Vengo a España también, bajo. Y con los espacios pasa algo parecido, porque mencionaste una novela que está situada en un lugar que se parece mucho a un pueblo en el que yo viví, pero es un pueblo en el que también vivió Nabokov, es un pueblo al que también fue Carlos Fuentes en algún momento, y que escribieron de esos lugares de una manera muy distinta al lugar que describí yo. Pero al mismo tiempo es un libro que escribí yo, no para que leyeran los que viven en ese pueblo, porque a mí no me ha traducido nadie, no me conoce nadie, por lo tanto no llega a eso. Entonces, ¿cuál es la realidad de eso? ¿Te fijas? Si yo digo que mi personaje mide 2 metros, ¿te fijas? Y está en un yo, y se llama Francisco Díaz Clasen, y vive en ese pueblo en el que yo viví, y lo lee alguien en Barcelona, que no está aquí. Francisco Díaz Clasen tiene 2 metros y vivió ahí, ¿te fijas? Entonces, para mí es más el juego de la yuxtaposición con la realidad que tú vas creando a medida que, no sé, Rodrigo dijo algo ayer de estar escribiendo y que vaya apareciendo cuando escriben. No sé si dijo eso, puede ser la cerveza, que lo está modificando en mi cabeza, pero me parece que pasa por ahí. No sé qué preguntaste ni qué te respondí, pero ya, perdón. Yo voy a... lamentablemente no me voy a pelear con ninguno de los dos, porque querían pelear, pero por ahora no. Estoy completamente de acuerdo en que lo más interesante de un libro es en gran parte algo que su autor no pensó de manera consciente necesariamente. Es como algo que te atraviesa, es re loco, y hay algo del yo que se achica un poco. Por eso en general es más interesante leer los libros que escuchar a sus autores. Y lo digo yo, que mis mejores amigos son todos autores, pero digo, y que soy autora, todo esto. Pero hay algo que está pasando ahí que tiene que ver con ese hacerse de la escritura que se va haciendo a sí misma, y vos de repente empezás una palabra y se le va haciendo una música con la otra y con la otra, y es una forma abierta que va avanzando y es algo que vas haciendo, pero a la vez es una exploración. Es re loco. Hay algo ahí que pasa que es muy loco. Yo pienso en general que es como algo del imaginario colectivo, y la dimensión de este colectivo es muchas veces muy difícil de darle medidas, ¿no? Porque este colectivo, ¿qué es? El habla, en mi caso, el rioplatense, el castellano, también puede ser el acontecer de los ríos, el lateo de los bosques, el crujir del cemento que se está partiendo por el calor y lo van a tener que sacar y van a tener que poner árboles. Y sí creo que lo que se representa adentro de un libro como espacio puede ser un personaje. Para mí, digo, en esta novela, Las Nieves del Ángel, sucede en la selva. La selva ahí es un personaje. Está viva, o yo lo intenté, e incide en la música de las distintas voces que hay, e incide absolutamente en la historia que se cuenta, y a la vez es obviamente el fruto de un montón de yuxtaposiciones y de distintas perspectivas, y depende qué voz la esté encarnando o narrando, tiene una forma o tiene otra, y después ni hablar que depende de las lecturas. Esa selvita no va a ser lo mismo para alguien que vive en Tokio que para alguien que vive en la Amazonía. Y así sucesivamente, ¿no? Como un montón de relatividades que se van ahí superponiendo. Y por último, en esto de no saber, en esto de no propio que hay en lo que uno mismo escribe, es importantísima y es completamente vital y reveladora la lectura. Siempre hay otra lectura, siempre hay otra que entiende otra cosa, que inventa otro mundo, y eso está buenísimo, y lo digo como lectora, no por chuparle las medias a todos ustedes que están hoy acá. Muchas gracias por estar acá, gracias Casa América y esta Biblioteca de Gloria. Ok. Sí, bueno, no, yo lo decía más por el tema de
Bueno, a mí había un tema cuando estudiaba literatura que es la geoliteratura, ¿no? Es decir, estudiar la literatura a través de sus mapas, y es verdad que se pueden trazar mapas reales o imaginarios dentro de los espacios literarios, ¿no? O sea, de las novelas o obras o como quieras llamarla. Después hay mucha literatura, por ejemplo, bueno, yo lo hago con mis libros, que es hacer mapas directamente. Me invento lugares y todo pasa en lugares imaginarios, en parte porque así no, digamos, hay como un distanciamiento de la realidad, ¿no? Pero veo que en vuestras novelas, en vuestras últimas novelas, ¿no? Las niñas de Naranjel, En la colina o Horizontes tardío, todos son protagonistas que de algún modo pertenecen a un lugar pero acaban en otro, ¿no? Es decir, que de algún modo es un tipo de literatura de lo que se ha venido a llamar diaspórica, en el sentido de que acabas viviendo en un lugar que no es el tuyo y por tanto todas las relaciones y lo que sea, ¿no? Por fuerza tienen que cambiar, ¿no? Entonces también me interesaba saber hasta qué punto digamos, esta literatura está teñida de vuestra propia realidad en cuanto a experiencia personal o no, o es ficción pura y dura, ¿no? O sea, lo que se ha llamado superficción en la literatura estadounidense, o realmente hay algo de... aunque tu novela, por ejemplo, pase ¿no? La monja alférez y tal, pero ¿hasta qué punto tú también has puesto ahí parte de, no sé, de tus políticas, de tus pensamientos, de tus... ¿no? Bueno, va para los tres. No conocía esa categoría de superficción. Bueno, esto se inventa un día y luego dicen otra cosa, o sea, da igual. Bueno, pero superficción ¿no? en relación a, por ejemplo, hoy en día está muy de moda lo que se llama la autoficción, ¿no? Es decir, es una especie de biografía camuflada, gente que igual no tiene de qué escribir y entonces escriben sobre su vida, independientemente de si es interesante o no, o de si está bien escrita o no, pero de algún modo... A ver, esto de los géneros o los nombres se ponen a posteriori, ¿no? Pero también es para catalogar, y catalogar una novela es muy difícil porque siempre se escapa por todos los lados, ¿no? Pero de algún modo digo la palabra superficción en contra del concepto de autoficción, que es algo que no me gusta mucho, ¿no? Porque está muy de moda más que nada. Es como... Todo el mundo habla de sus vacaciones, ¿no? a Mallorca como si fuera algo súper interesante, que puede ser, si escribes muy bien, ¿no? Puede ser súper interesante, ¿no? O sea, no sé. O por ejemplo, Mark Markson, ¿no? ¿Cómo era ese autor con el que ¿no? En la colina, que no escribe sobre nada, pero es muy interesante. O sea, también puedes escribir sobre nada y ser muy interesante. ¿Cuál era la pregunta? Sí, entiendo. La pregunta era sí, hasta qué punto vuestras obras o las últimas novelas, ¿no? están teñidas de autorreferencialidad o no. En este sentido de los personajes, los protagonistas de la novela que de algún modo abandonan su lugar de origen para vivir otras vidas, ¿no? En otros lugares. Markson es el del lector, ese que escribe una línea, después sí que escribe sobre temas, te puedo tirar 10 temas en 2 minutos. El suicidio, el antisemitismo, y puedo pensar algunos más, pero esos 2 están seguros en el lector. Escribe sobre temas, lo que hace es escribirlo en oraciones sueltas y hace cosas re locas. Por ejemplo, dice, antes de suicidarse, esta poeta gringa, cuyo nombre me olvido siempre, que me encanta, Sylvia Plath, preparó el desayuno para sus hijos. Les hizo, no sé, café con leche, con tostadas y mermelada. 5 páginas después, y cuando pasaron 40 historias y campos de concentración y otros suicidados y de todo, dice, se entiende que Sylvia Plath no pensaba suicidarse, ¿no? Y sigue, y lo retoma 5. Pero sí, lo que él hace es descomponer los temas, pero habla de cosas que efectivamente acontecieron, muy lejanas a la ficción, lo que hace es romperle cierta forma clásica a la narratividad, la explota, la atomiza, pero tiene temas, si quieren podemos pelear con esto, si alguien dice que no tiene tema. Ya, yo quería que peleemos, así que... Y acá está, pero sí, habla de pero cosas. Pero no sobre eso. Yo quería decir, y perdón porque usted es profesora académica, que la academia es un cáncer, ¿no? La academia es un cáncer que se está acabando
por las razones equivocadas se está acabando la humanidad y la literatura. Pero los dos problemas que yo le veo, uno tiene que ver con la historización, digamos, como que la literatura se tiene que leer, viene esto, luego viene esto otro, y lo otro es la tematización. O poner las etiquetas, ¿no? Lo latinoamericano, lo no sé qué, lo no sé cuánto. Markson tiene temas, pero da lo mismo que tenga temas, porque está haciendo otra cosa. En cualquier buen libro, en un punto, da lo mismo y en otro no. Hay un acontecer de las dos cosas. Yo cuando escribo me preocupa muchísimo la música de lo que estoy haciendo, la forma, el delirio. Pero la verdad que si te digo que no tiene temas, te miento. Sí, no, obvio pero que es imposible usar la lengua y hacer narraciones sin que de una manera u otra entren temas. No, sí, estoy de acuerdo. Era más como para pelear para allá. Bueno, pero un momento. Se armó. Yo he hecho un doctorado y tal, pero también odio la academia. O sea, pero eso no significa que no la haya usado y que no sirva para algunas cosas. O sea, yo sí creo que es necesario, de la misma manera que un mecánico de coches necesita saber cómo funciona un coche, cómo funciona un motor, cómo funciona un coche en todas sus perspectivas. Creo que el escritor, la escritora, tiene también la obligación de algún modo de saber también qué se ha escrito antes, porque si no, lo que pasa también en muchos talleres de escritura y lugares de estos, de escritura creativa, es que la gente, sí, yo quiero escribir un libro, vale, escríbelo, venga, va, sin pensar en nada, sí, vale, pero estás haciendo libros que en el siglo XIX ya estaban hechos. O sea, de algún modo estás repitiendo una cosa, pero sin repetirlo con gracia, es decir, el plagio, que es algo creativo. No, estás copiando y la copia es banal. O sea, en cambio, si tú conoces la historia de la literatura, puedes de algún modo dialogar con obras, yo qué sé, la tuya, que pasa en el siglo, ¿no? ¿Qué siglo XVII? Tal. Puedes dialogar con literaturas de esa época. O sea, la literatura no es como el yogur que caduca. Es algo que una obra del siglo XXI puede dialogar con una del siglo XVII. Ahora bien, tienes que saber la historia literaria, porque si no, estás como dando palos de ciego. Vamos, es lo que yo creo, ¿eh? Yo estudié también letras y todo eso, pero es raro que alguien que no sea muy lector le dé por hacer novelas. Y por otra parte, ¿cómo plagiarías una novela del siglo XIX si no la leíste? No plagiar, copiar. Copiar sin saber. Estoy hablando de copiar sin saber que esto ya está hecho. Bueno, está hecho según la academia, seguramente también. No, según la historia de la literatura. Hay un libro que está publicado, que lleva 2 siglos publicado. Borges estaría muy en desacuerdo con vos, en Pierre Menard, por ejemplo, te desmiente ese cuento. Pero sí, más vale, en general lo que escribimos somos relectores. La gente escribe porque ama leer. Habrá, vas a poder citar excepciones de que no, escribió un libro, nunca leyó nada en su vida. Puede ser, pero en líneas generales, los que escribimos, lo primero que hacemos, lo que más hacemos, lo que más nos gusta hacer es leer todo el día. Todos los días, todo el tiempo. Bueno, yo he conocido gente que ha escrito libros y no ha leído nada. O sea, por eso es difícil que escriban buenos libros si no han leído nada. Es muy difícil. Bueno, pero luego está el tema del gusto, que esto ya es otra historia. La discusión está más bien si es necesaria la academia para poder escribir. Yo creo que no. No, yo no digo que sea necesaria para escribir. Pero sí que es necesario leer. Eso yo creo que sí. Es necesario leer, pero no necesariamente tener la educación filológica aunque yo la tengo, por ejemplo. Pero no creo que por ser filólogo uno necesariamente escriba bien. Eso no lo creo. No, ni que sea necesario para escribir. Voy a insistir, tampoco. Va a ser la última vez que lo nombro acá. Borges. Claro. Secundario completo, bachillerato y listo. Me vengan acá todos los que escriben mejor que Borges, con todos sus doctorados, postdoctorados y lo que quieran. No, lo siento. Sí, pero ¿qué autor es más leído en la academia? Borges. En las escuelas, o sea, en las universidades de literatura. ¿Y él no estudió? No, pero era un autor que le iba muy bien a la academia precisamente por los juegos estilísticos y literarios que hacía, ¿no? Pero lo sigue haciendo sin haber ido a la academia. Se puede escribir sin tener un doctorado y se puede escribir muy bien. Es que yo no digo que se tenga que tener un doctorado para escribir. Yo digo que se tiene que saber la historia literaria. Y esto no hace falta ir a la universidad. No. O sea, puedes saber que Tristram Shandy es una novela del siglo tal, haberla leído y ver de dónde viene Joyce. Quizás no tanto la historia literaria, tener digamos, un mapa de la literatura universal. Yo creo que eso no es muy necesario, pero sí haber leído mucho y no necesariamente
todos esos libros tienen que ser buenos. Haber leído libros buenos y libros malos, haber leído un poco de todo, pero ser lector creo que es sine qua non. Bueno, otra pregunta. Sí, sería como pretender ser Maradona sin haber visto partido de fútbol. Y no, seguro que he visto Jugar un montón. fútbol en la calle. Sin jugar No se fútbol en la puede. calle. Es como casi antinatural. En general los escritores leen y los jugadores de fútbol ven partidos. Sí, bueno, ¿cuántos artistas de pop hay que no tienen ni puta idea de tocar ni una nota de música? Eso Y- ya y se va esta- mucho de nuestro campo. Qué sé yo lo que hacen los artistas de No, pop. pero no, se puede, o sea, se puede extrapolar a la literatura. Yo estoy seguro. Pero bueno, en todo caso, ya que hablamos del lenguaje, o no, de las tradiciones literarias, también otra pregunta que quería haceros es ¿hasta qué punto pertenecéis o creéis que podéis pertenecer a vuestra propia tradición literaria de vuestros países? O, sin embargo, como a mí me pasa que he leído autores de otros países más que del mío propio, entonces siento que pertenezco a otras tradiciones, tipo, yo qué sé, el neobarroco de Lezama Lima, ¿no? De Carpentier, o el posmodernismo de Pynchon. Me interesan más estas cosas que según qué literatura catalana, y entonces como que siento que pertenezco más a otra tradición que no es la mía, ¿no? No sé si os pasa esto, o si por contra habéis leído más autores de vuestro propio país y por tanto creéis que seguís una tradición más de vuestro propio... Yo creo que tiene que ciudad, ver un país. poco con... Es un poco parecido al tema de la identidad. Que cuál es la identidad de alguien, yo creo que es un tema del que... un tema que se tiene que superar, porque la identidad es algo muy difícil de... Es casi una etiqueta, ¿no? Y lo mismo creo que pasa con la tradición. La tradición es, creo que Borges lo dijo, no sé, no estoy seguro, pero tu biblioteca, ¿no? Y en esa biblioteca puede haber de todo. Ahora, yo sí que tengo un interés personal por conocer la tradición de mi país, pero no me interesa circunscribirme en la tradición de mi país. Eso no, creo que no es un deber. Claro, porque tu libro, ¿dónde se publicó? ¿Allí o aquí? ¿La editorial? No, se publicó aquí, ¿no? Aquí. Sí. Pero creo que todos hoy en día, en el mundo de hoy, Sí. es muy difícil tener una identidad y ser, digamos, o sea, que yo, no sé, identificarme como peruano. Sí, soy peruano y me formé allí, mi mentalidad es allí un poco, pero también no. ¿Quién es el peruano modélico, digamos, no? Yo no represento, digamos, al 100% de los peruanos, ni soy limeño de una cierta clase social, estudié en un cierto colegio, mi familia tiene ciertas ideas. Todos somos muy distintos y una mezcla de muchas cosas. Y en la literatura, como autor, creo que uno debe ser coherente con lo que es, nada más, y no preocuparse tanto de si tu literatura se puede circunscribir en tu tradición o no. Eso no te compete a ti, digamos. Tú eres, tú te debes a lo que escribes, a tus historias, a tus personajes. Lo que se diga de ellos o lo que se vaya a decir no está en tus manos, además. Bueno, claro, pero esto cuando escribes en castellano igual es más fácil. Yo lo digo porque yo escribo en catalán, entonces cuando uno escribe en catalán no puedes salir de Cataluña, básicamente. Es decir, a no ser que te traduzcan a otras lenguas, cosa que es difícil que pase, curiosamente, ¿no? En una ciudad donde conviven editoriales en catalán y en castellano, y sin embargo hay una especie de barrera invisible que cuando vas a una presentación de un libro en catalán no hay autores castellanos casi, y al revés también pasa, ¿no? Entonces me parece como muy esquizofrénico, ¿no? Como vivir en una ciudad donde hay estos dos mundos, pero no se tocan, ¿no? Y pronto habrá también el inglés, porque el otro día yo presenté una novela mía que han traducido al inglés en una librería inglesa en inglés, ¿no? Así que pronto tendremos como 3 y más tradiciones literarias, ¿no? Dentro de una sola ciudad. Pero claro, si escribes en una lengua, digamos, menor, ¿no? Como, es más difícil también salir o pertenecer a otros públicos, ¿no? Mientras que en el español, si tú publicas en España, puedes llegar a toda Sudamérica, o al revés, ¿no? Si publicas en Perú, puedes llegar a España, o a Argentina, México, ¿no?
Por lo tanto, claro, no es lo mismo hablar o publicar en una lengua que en otra, ¿no? Que esto también es un dilema de qué pasa con las pequeñas lenguas, ¿no? Como, no sé. Pero no sé ahí... si os habíais planteado nunca esto porque también, claro, por ejemplo, el tema de la conquista era esto, ¿no? Los españoles fueron ahí a conquistar y ¿cómo conquistaron? Pues con la lengua, básicamente, ¿no? Entonces se creó ahí una situación de colonización lingüística, ¿no? Mientras Sí, que las lenguas indígenas... Básicamente con la lengua lo revisaría. Que básicamente con la lengua no fue. Te juro que no fue básicamente con la lengua. Fue con fuego, fue con enfermedad, fue con peste, fue con crimen. Y hay muchas formas de pertenecer o no pertenecer a una tradición. Pero cuando naces en una periferia pobre y oprimida, en general lees cosas de todo el mundo y las lees traducidas y las lees en variedades de castellano en las que a veces no entendés qué carajo está diciendo. Hasta que yo entendí lo que era qué mogollón, tío, vamos a follar, tardé un tiempo. Después entendí perfecto. Bueno, lo de perfecto se puede discutir, ¿eh? Acá no hay nadie que me lo pueda discutir, así que listo, lo entendí perfecto. Y por supuesto que hay algo que tiene que ver con la lengua materna. Y la lengua materna tiene variedades en todas partes. No sé bien qué está pasando con el catalán ni el castellano, así que no voy a opinar de eso porque realmente no lo sé. No sé cómo convive esta ciudad que tiene muchas de las mayores editoriales de habla hispana con las editoriales catalanas. La verdad que cualquier cosa que diga va a ser una huevada porque no lo sé. Pero hay algo de la lengua materna que tiene un montón de matices. En Latinoamérica la lengua materna tiene que ver con el castellano y también tiene que ver con todas esas otras lenguas que están silenciadas. O sea, todos nosotros, o casi todos nosotros, tenemos algún ancestro indígena. Algunos un montón de ancestros indígenas, otros tenemos 1, 2. Y no sabemos cómo se llamaba, no sabemos en qué hablaba. ¿Por qué no sabemos? Porque esas lenguas no fueron prohibidas, como pasó acá. Prohibidas en el sentido que viene un dictador y dice, bueno, acá se habla solamente este idioma. Pero no hacía falta, porque hablar el otro era ser el esclavo. Era ser el humillado. Entonces, son castellanos agujereados de silencio, llenos de todas las otras lenguas que fueron viniendo. Y eso es como alucinante. Ver eso, ver esos agujeros, sentir esos silencios, sentir todo eso otro que es extranjero, si querés, en un momento, pero ya es parte de nuestra lengua, por ejemplo, del rioplatense. ¿Eso significa que uno lee solo escritores, o yo leo solo escritores argentinos? No, de ninguna manera. Crecí leyendo traducciones. Dostoyevsky me encantaba, Jack London me encantaba cuando era chica, Luis May Alcott. Iba leyendo lo que me caía, pero Dostoyevsky como me gustaba. Y estaba traducido, eran libros viejos, de principios del siglo XX, eran de mi abuela, yo los abría y se le caían el polvito, tenían el caminito de las polillas. Entonces estaba traducido a 100 años atrás, seguramente en España, no me acuerdo, por supuesto, con un montón de palabras en ruso, con parrafadas en francés de las que yo no entendía una palabra. Y a mí todo eso me parece pura riqueza. Toda esa extrañeza desde que tengo 6, 7, 8 años. Entonces le ves el espesor a la lengua, le ves el espesor musical y le ves el espesor político y le ves eso que tiene. ¿Qué política? Es horrible, conquista. No sé, por ejemplo, pienso en la etimología que hace Nietzsche de la palabra malo. Esto me encanta. Nietzsche cuenta esto. Yo no sé si será verdad o no, o sea, acá algún filólogo y Nietzsche se equivocó, no importa, es lindo. Él dice que cuando los indoeuropeos vienen para acá y se meten en lo que después va a ser la península itálica, ahí ya vivía gente que era más oscura que los indoeuropeos. Entonces ellos le dicen algo así, algo parecido a melas, o sea, en griego, negro. Sencillo. Y después eso se va cambiando hasta llegar al latín malus. Y de ahí viene malo, mal.
Entonces, es como re fuerte empezar a tener todo ese espesor de la lengua y nos fuimos de la tradición, vamos a las etimologías, son cosas muy lindas, pero en la lengua está también todo eso cristalizado, tanto en sus silencios como en las historias de las palabras. O yo pienso cuando te dicen, me denigraron, démosle una vueltita a esa palabra, a ver qué está diciendo. ¿Hasta dónde la lengua es una asquerosidad racista? ¿Y desde cuándo? ¿Y hasta dónde nosotras tenemos eso metido adentro sin tener conciencia siquiera? Bueno, no sé, todo eso. No hay nada que decir después de eso. No, pero yo iba a decir algo nada que ver, porque tú habías hablado de la traducción, que yo sospecho que es otro mundo. Una como lógica de identificación que me parece que es un poco artificial, ¿no? O sea, si uno se levanta un día por la mañana, la cara hinchada por el alcohol, te echas agua fría, no creo que uno piense soy chileno, mirando, o ustedes soy catalán. Los franceses sí, pero no creo que eso exista. Yo creo que eso viene después, ¿no? Entonces la lógica de la traducción, del movimiento ese literario no es literatura, ¿no? Yo creo que uno escribe desde lo que eres, o sea, lo que sea eso. Después empezamos a hablar sí, de que el lenguaje, que es violencia, pero eso también ya entramos en lo académico, ¿no? Y también se aleja de lo literario, creo. Humildemente. Sí, pero la lengua no se escoge, se hereda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso catalán y también probablemente en España, hay lo que se llama la Real Academia de la Lengua y aquí también Pompeu Fabra, que era un tío que se dedicó a catalogar la lengua, ¿no? Y a partir de aquí todos los filólogos, de algún modo, hay que seguir unas reglas, ¿no? Para escribir. Y entonces, yo tengo la teoría de que de algún modo eso también llegó a la literatura y de algún modo la estancó, al menos lingüísticamente. Es decir, muchas novelas en catalán están escritas en catalán gramaticalmente correcto, ¿no? Y mucha novelística española también está escrita en un español gramaticalmente correcto. Sin embargo, y de ahí que antes os dijera, hostia, me gustan mucho los autores, bueno, como yo qué sé, Osvaldo Lamborghini, Alberto Laiseca, ¿no? Gente que juega mucho con las palabras, pero también porque en Argentina se da esto, ¿no? Lo que tú decías, el rioplatense, ¿no? Pues o sea, hay como mucha más creación verbal que yo no he encontrado en la novelística de aquí, o que cuesta más encontrar, ¿no? Y de aquí que a mí me gusten más autores como esto, ¿no? Como los del neobarroco, de los cubanos, Alejo Carpentier, ¿no? Lezama Lima, o los brasileños, ¿no? De Macunaíma, por ejemplo, de Mario Andrade, o Guimarães Rosa, ¿no? Que por cierto, también tenían todo un tema los brasileños del canibalismo, pero visto como operación artística, ¿no? O sea, es decir, vamos a coger todo lo que son las vanguardias europeas y las vamos a comer y a deglutir, ¿no? Y las vamos a transformar en una nueva novelística brasileña, ¿no? Y a mí esta operación de transformar, ¿no? de robar, de plagiar, copiar y transformar y hacer algo nuevo, creo que es algo interesante, especialmente con la lengua, ¿no? Rompiendo la lengua desde dentro, ¿no? Cosa que aquí en la literatura catalana cuesta encontrar, por ejemplo, y en cambio en la Argentina pues encuentras joyas, ¿no? En la chilena y en la peruana no conozco tanto, pero no sé si también pasa. Pero por ahí también eso también es por cuestiones políticas, más allá de la academia. Si estás reconquistando la posibilidad de usar tu lengua después de 40 años de que esté prohibido públicamente y todo eso, y por ahí te pones un poco, bueno, el catalán es esto y lo otro, digo, se abre una discusión y se fija de maneras que antes no estaban reconocidas, no existían las instituciones. Por eso un momento histórico político y nada más, que va a pasar y van a escribir cualquier cosa también los catalanes, se me ocurre. Pero sí que lo veo en vuestras obras, sí que sale mucho, ¿no? Ernesto, por ejemplo, utiliza mucho slang, Francisco también utiliza palabras que yo no he escuchado en La Colina, que no había leído. Supongo que es, yo qué sé, palabras que decís en Chile. Bueno, yo me voy a aprovechar para ponerme un poco filológico. Ahora que hablas de la lengua tiene estas dos
variantes, digamos, o dos vertientes. Un autor que había que leer era Roland Barthes, y una frase que yo recuerdo mucho de él era que, creo que la pronunció en un discurso que dio en la universidad, decía algo así como que la literatura es el único lugar donde la lengua nos liberamos del corsé de la lengua, ¿no? O sea que la lengua puede ser un corsé, pero en la literatura deja de serlo, ¿no? Y es maravilloso poder ser libre, digamos, con la lengua, por fin, digamos, a la hora de escribir, ¿no? Porque eso, cuando hablamos, cuando yo ahora que estoy hablando aquí con vosotros, estoy tratando de que mi discurso sea sintácticamente correcto, ¿no? Pero en la literatura eso puede no pasar, ¿no? Y puedo deliberadamente cometer faltas o ir contra la lengua, digamos, ¿no? Deliberadamente. Un autor que, por decir alguno, Vallejo, por ejemplo, ahora que preguntas, el poeta, hace esto mucho en la poesía, ¿no? Entonces, uno no está obligado, digamos, a la hora de escribir novelas a respetar lo que diga la Real Academia, ¿no? O las normas. Y simplemente está comprometido con la forma de hablar de sus personajes o de su narrador. Su narrador puede hablar bien, mal, da igual eso, ¿no? Yo creo que uno no debería estar obligado a obedecer las reglas de la Real Academia nunca, menos en la escritura, ¿no? Pero incluso en el habla, ¿quién son los dueños? Quiero decir, una academia puede registrar usos de palabras, pero no deberíamos tomarla como una legislación y como un poder, aparte de eso, real, que la usen los reyes, qué sé yo. Y si nos van a obligar a usar algo real a nosotros, bueno, dennos los palacios. No sé, hay algo ahí que es muy prepotente, ¿no? Como algo que los hablantes de castellano, me parece que en la vida diaria cuestionamos todo el tiempo, sabiendo que existe la academia. No, fíjense que es un argumento muy conservador también. Cuando apareció el uso del inclusivo, te discutían cuando lo usabas, pues decían, no, la Real Academia dice tal cosa. ¿Y a mí qué me importa? Y aparte, si la Real Academia registra usos después, pero además, ¿quiénes son? ¿Viste? Como es muy loco otorgarle ese poder a esa gente. ¿Quién carajo son? ¿No? Es como una pregunta para legislar. Somos cientos o miles de millones de personas, y hay 20 tipos, no sé cuántos son, 100, 200, juntando todas las academias de las lenguas de todos nuestros países, 2000. 200 son solo en México, creo. Bueno, ponele que sean 20.000, da lo mismo. 200 millones. Y nosotros somos millones de hablantes que estamos rompiendo esas reglas todo el tiempo. Después hay algo que funciona más allá de las academias en el uso, que es algo de clase, ¿no? Si vos querés entrar a determinados lugares y que te escuchen, tenés que obedecer ciertas normas lingüísticas, pero por suerte para escribir no hace falta. Yo creo que Ernesto es el primer peruano que veo, ¿cómo lo digo elegantemente? Es que históricamente Chile y Argentina eran capitanías generales, por lo tanto lugares muy pobres, y por lo tanto nunca hubo mucho respeto, bueno, ustedes no son españoles, pero a lo español, ¿no? Versus Perú, que tenían dinero, ¿no? Y los peruanos tienden a ser más... Creo que no tenía dinero. Salameros con el poder, ¿o no? Perdón, tú no. No, pero no entiendo el comentario, no entiendo el comentario. Porque en la Real Academia... Pelea. Perdón, es que yo vine un poco... No, en la Real Academia no existe. De hecho, creo que es de los pocos idiomas el español que trata de regirse, ¿no? No existe eso para el inglés, no existe eso para... No sé, en realidad no sé, puede que haya más, pero no es una realidad porque el lenguaje no se puede regir porque va mutando. Incluso el lenguaje inclusivo no pegó, como diría. Estoy diciendo que sea ninguna maravilla, digo, con lo que te discutían. Sí, no era... Uso, digo, va cambiando la historia y el uso del masculino como designación del todo es incomodísimo. Es una sinécdo que nunca fue todo, ¿viste? Dice, no, porque incluye a todos. No, las pelotas incluye a todos. Sí.
Pero a eso me pero- refería, como que en general Perú, como hay más poder, siempre ha habido mucho más respeto hacia arriba. Bueno, como pero Vargas eso se Llosa, debía como que otros. Perú o Lima, al ser la capital del virreinato durante tantos años, 300 años, el contacto con España era mucho más fluido que el contacto que había de España con las otras capitanías. Por eso el español de Perú, bueno, igual no es tan distinto por el contacto, ¿no?, con el español de España. Era por eso. No, yo Sí, quería no, pero pelear, pienso pero también no. en el español de Perú, todo agujeroado de quechua, que por es supuesto, una por cosa supuesto. vivísima, interesantísima, y tiene esta contradicción, ¿no? Sí, sí. De las catedrales llenas de oro, oro que costaron millones de vidas, pero además está todo el mundo andino, el mundo amazónico, que surgiendo ahí, no sé, a mí me encanta, me reinteresa ese fenómeno. Claro, o sea, lo que ocurre ahí creo que, o lo que haría falta sería tener una literatura, yo creo, ¿no?, que saliera más de esos lugares, porque la que es mucho más visible es la de las costas, la de Lima, ¿no?, y de las ciudades de costa, ¿no? Porque el mundo andino es el lugar donde se habla el quechua mucho más. Bueno, también en Lima, ¿no?, porque por la inmigración, pero como el idioma vehicular es el español en Lima, pues el quechua sigue siendo un idioma más familiar, digamos, ¿no? Pero sí, yo creo que debería surgir una literatura que sea de esas zonas. Pero Yo existe estuve leyendo una literatura, perdón, ecuatoriana andina, de la cual, por ejemplo, Mónica Ojeda es una manifestación, Mafe Moscoso, que entiendo que vive acá en Barcelona, y si no la leyeron, háganse el favor y vayan y lean La Santita, es una gloria. Es bellísimo, está todo lleno de quechua, de visiones andinas, de filosofía, son bellísimos y además son divertidos. Bueno, Lo sentís vivo, está en ebullición, Claro. ¿viste? Está ahí. El autor peruano que igual es pionero, digamos, en esto es Arguedas, ¿no? José María Arguedas. Lo amo, es uno de los amores Claro, de mi vida. José María Arguedas intenta reproducir la sonoridad del quechua en el español. José María Arguedas tuvo realmente se planteó esta dificultad, ¿no? ¿Qué hago? ¿Escribo en quechua o escribo en español? Porque era bilingüe realmente, era el indigenista que mejor podía recoger esa dualidad del país. Entonces, finalmente decidió escribir en español, pero tratando de reproducir lo mejor posible esa sonoridad quechua en el español, introduciendo también palabras quechuas en su literatura, ¿no? Claro, pero eso pasa con muchos autores que eran bilingües, ¿no?, pero acaban de algún modo escribiendo en la lengua fuerte, ¿no?, como James Joyce, que acabó escribiendo en inglés cuando era irlandés, ¿no?, por ejemplo, o Joseph Conrad, que era polaco, Claro, pero eso y lo acabó hacía escribiendo en inglés, ¿no? Arguedas lo hacía por el alcance que iba a tener su literatura. No, claro, ¿no? claro, sí. Pero digamos que si, por ejemplo, tú eres un autor o autora súper política, en el sentido, no digo que yo lo sea, o sea, pero con la lengua y de protección con la lengua o lo que sea, si es una lengua minoritaria, lo más digamos, sensato sería precisamente escribir en la lengua minoritaria, ¿no? Aunque sea luchar contra un gigante, ¿no? Pero claro, obviamente te leería mucha menos gente, ¿no? Que este es un poco el dilema del catalán, ¿eh? Es como Me parece escribir que en para el caso cuatro. de Arguedas, yo voy a opinar así, perdón, pero él quería pelear con el gigante Ujú. y nunca podía pelear con el gigante en la lengua que el gigante había decidido que no existía, había decidido que no escuchaba. Y me acuerdo, ¿leyeron Los ríos profundos? ¿Ves? De lo más maravilloso que yo leí en toda mi vida, quiero ir a ver ese muro del Cusco, y pensaba en esto del poder, ¿no?, y del respeto al poder en Perú. Hay una escena de Arguedas en la que un indio andino mira a los ojos a un español, le rompen los ojos a latigazos. Y esto parece que era una práctica común. Y sí, pareces obediente y vas mirando para abajo, porque te revientan si no. Digo, es de una crudeza, y Arguedas hace una operación bestial escribiendo esto en castellano, porque esto se hace visible para toda gente que decide que eso no existe. Y esto en Latinoamérica pasa un montón. Digo, en Argentina
Tuvimos un presidente que a mí me parecía un tarado, pero al lado del que tengo ahora, ya estoy revisando mis pistas. Vieron que es todo muy relativo, ¿no? Como de 2 metros en un lugar, medio metro en otro. Este señor dijo que los argentinos venimos de los barcos. Y este señor no lo dijo porque fuera especialmente malo. Es sentido común en Argentina. Negar la existencia de ese otro que está ahí. O sea, no hay manera de no verlo. Convivís con él, lo tenés en la sangre. Sos también parte de ese otro. Pero negar esa existencia del otro es una operación completamente fundante de la nación, del Estado-nación. Entonces, que alguien use la lengua del Estado-nación para ir en contra de la ideología del Estado-nación es una herramienta política también súper fuerte y súper interesante. Y aparte, está haciendo entrar en la academia una musicalidad que es no solo ignorada, es despreciada. ¿Viste? La gente no le enseñaba esas lenguas a sus hijos para que ellos no fueran despreciados. Entonces hay como un montón de maneras de hacer política con la lengua. Y una buena manera es hacer una novela maravillosa como Los Ríos Profundos, ponele. Pero el tipo hace una operación política complejísima y que tiene sus peculiaridades. Es diferente acá que allá. Como otra historia. Además es importante que Arguedas resuelve el dilema o el drama, digamos, con el mestizaje. Arguedas, al final de su vida, dice que el mestizaje es la única solución. No nos podemos inclinar hacia ninguno de los dos lados, ¿no? Somos ambas cosas. Sí, a mí me parece que uno de los dos lados le debemos tanto que por un ratito nos tendríamos que inclinar para ahí, pero bueno, es una postura política fuerte, le debemos mucho. Le debemos toda la tierra, le debemos las vidas, le debemos todo lo que les robamos. Pensar gente que vivía en economías de la abundancia, en maneras que no destrozaban el planeta, en maneras libres, hermosas. Parte de nuestros ancestros, los blancos, los hicieron mierda, los están haciendo mierda hoy. Cuando, por ejemplo, se dice, ay, en Argentina encontraron litio, qué suerte, van a ser ricos. Mentira, vamos a ser pobres, como siempre, se van a llevar el litio crudo, lo van a hacer guita en algún lugar del norte, y a la gente que vive donde estaba el litio, que son comunidades andinas, por ejemplo, la van a destrozar, le van a destrozar su forma de vida, su territorio, su lengua, los van a mandar a vivir a los cuartos cordones de las ciudades, a ser los más pobres entre los pobres, los más despreciados entre los despreciados. Creo que les debimos mucho, que tendríamos que parar. Muy bien. Bueno, se nos ha hecho la hora. Ahí tenéis todos los libros de Gabriela, Francisco y Ernesto, y ellos harán unas firmas de libros. Así que para allá nos vemos. Muchas gracias. Gracias a vos, Max. Gracias.